Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta columna, espacio semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. El tema de la semana se trata de las lógicas de la desaparición e impunidad, contextos y resistencias. Y en diferentes textos, artículos científicos, académicos, pero también divulgativos, entrevistas, varias especialistas en materia de violencia, desaparición de personas y organizaciones de familiares, como Karina Anzola Vejere, Álvaro Martos, Sandra Serrano, desde su labor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, entre otros espacios en que actúan y trabajan, pues han contribuido significativamente al entendimiento y a cómo enmarcar este fenómeno tan complejo de las desapariciones en el México de hoy, pero a partir también de la época de la contrainsurgencia, de los 70s, 80s, hasta la llamada guerra a las drogas. Me interesa mucho comentar en esta columna algunos aspectos y conceptos contenidos en un libro que han coordinado y que ha sido publicado por la UNAM el año pasado, o sea, es muy reciente todavía, y se titula Desapariciones y regímenes de violencia, lecciones desde México. La premisa con que arranca esta obra es la siguiente, ¿no? Y la obra, incluso el libro, lo pueden buscar en internet, sus capítulos están a disposición de cada quien, ¿no? Vale la pena citar entonces enteramente cómo arranca el libro. Dice, entre México, entre 1964 y 2023, desaparecieron más de 200.000 personas y más de 100.000 permanecen desaparecidas, o sea, no han sido encontradas, ¿no? El 80% de estas desapariciones ocurrieron después de 2007, año del inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012. Durante este periodo el país es considerado una democracia electoral, de acuerdo con el índice de V-Democracy. En este periodo también más de 300.000 personas han sido asesinadas. Esta situación desafió la explicación de la estrategia de la desaparición como propia de los regímenes autoritarios y de situaciones de conflicto armado. Desapariciones generalizadas coexisten con un régimen democrático y son cometidas tanto por agentes estatales como por particulares, organizados o no. Y la referencia ahí es a los casos, por ejemplo, de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, durante las dictaduras, ¿no? En el Cono Sur, la Operación Cóndor, ¿no? Propiciada por Estados Unidos, también en Paraguay, Bolivia, ¿no? Con regímenes autoritarios, militares, y las desapariciones entonces como elemento que caracterizó la represión estatal en esa época, o bien el caso de Colombia o de las guerrillas, tanto ahí como en Centroamérica, ya en los años 70, 80 y 90 también. Pero acá estamos hablando ya de un país supuestamente o al menos formalmente democrático a finales de los 90, 2000, en la llamada época de la transición democrática con todas las falencias, ¿no? Que puede tener esta propia definición y también la carga ideológica que ha tenido, pero que aún así en un régimen considerado en fase de democratización, y como el mexicano sobrevivió, pero con el fenómeno de las desapariciones creciente y dramático del 2006 para acá nuevamente, ¿no? Porque ya lo había tenido en los años 60, 70 y 80. ¿No? La idea de las y los autores es construir un marco conceptual que abarque distintas dimensiones y lógicas intrínsecas de las desapariciones, caracterizadas por ciertos patrones de repeticiones en el contexto de un conjunto de reglas, actores y condiciones que posibilitan el ejercicio, difusión, circulación de la violencia en distintos momentos y territorios de la historia y la geografía del país. Es decir, dentro de regímenes de violencia, un sistema de reglas que regulan el uso de la violencia en territorios y en momentos de la historia reciente de México, hay lógicas ahí adentro de un tipo particular de esta violencia, que es la desaparición forzada de personas, ¿no?
Es una manera de comprender la continuidad de los modelos y los ciclos represivos instrumentados desde el Estado y o el crimen organizado a lo largo de las transiciones mexicanas, políticas económicas reales, abanderadas e imaginadas también en el paso del siglo XX al siglo XXI. Ante los mecanismos y dispositivos de la desaparición de personas en México dentro de determinados regímenes de violencia que van cambiando, las personas, las y los familiares, buscadoras, sobrevivientes, testigos, colectivos y organizaciones sociales y solidarias han ido desarrollando repertorios de lucha, visibilización, unión, búsqueda, organización, resistencia contra el olvido, la estigmatización de las víctimas, ¿no?, las violencias y la necropolítica. Hoy en el país hay más de 128.000 personas desaparecidas. En el caso de Guanajuato son al menos 4.855 personas, según datos de la Fiscalía Estatal y el Registro Nacional, obtenidos vía Plataforma Nacional de Transparencia. Cabe considerar, asimismo, que estas cifras no han dejado de crecer en los últimos 3 sexenios, particularmente en el tramo 2018-2024, y hasta la fecha no han dejado de crecer. En Guanajuato, por ejemplo, los casos se multiplicaron 8 veces desde 2018. Detrás de cada persona desaparecida hay proyectos de vida truncados, comunidades en quiebra, círculos concéntricos de dolor, miedo y rabia, y los efectos de una violencia expansiva, la cual es directa y difusa, pero también es de tipo sociopolítico, sistémico, criminal e institucional a la vez. Por lo tanto, es importante poder contar con cada vez más herramientas de análisis del contexto, comprensión de estas realidades heterogéneas y complejas hoy en día, sobre todo de las desapariciones, ¿no?, precedidas o sucedidas por diferentes tipos de otras violaciones a derechos humanos, ¿no?, más allá de la pura privación de libertad, ¿no?, seguida de la negativa a reconocer ese crimen, que es la desaparición como tal. Pero que tienen todas estas realidades heterogéneas, de Chiapas a Jalisco, de la frontera norte a Tamaulipas, de Celaya, Guanajuato, a Estado de México, etc. Tienen ciertos rasgos comunes, incluso a partir de las desapariciones más antiguas, ¿no?, y tienen que ver estos rasgos comunes con las desapariciones y la acumulación que hay de agravios contra cierto sector de la población, agravios estructurales de la desigualdad, la pobreza, y coyunturales, ¿no?, de oleadas de violencias, de rivalidades, incluso entre grupos del crimen organizado, aparatos del Estado, etc., que todo esto antecede y facilita las desapariciones, ¿no? Un feminicidio, una desaparición, la aparición de hallazgos, ¿no?, restos humanos en fosas comunes, o el desplazamiento forzoso de personas de sus comunidades no son fenómenos casuales o aislados, sino que se han vuelto sistemáticos, generalizados, entrelazados entre sí y con otras formas de descomposición del tejido social. Se identifican a partir de los trabajos que ya mencioné, entre otros que también han ido sumando, ¿no?, desde el periodismo, por ejemplo, leer la página, ¿no?, a dónde van los desaparecidos, Sonadocs, PopLab aquí en Guanajuato, ¿no?, que han tratado el tema de la violencia, o la revista Espejo también, Sinaloa, Río 12, Z, ¿no?, la revista en Tijuana, y algunas otras, ¿no?, han tratado el tema seriamente desde el periodismo. Pero también hay otros conocimientos que nos ayudan a comprender esto, la misma academia, los colectivos de búsqueda, y esta obra de la que hablamos, ¿no?, Desapariciones y regímenes de violencia en México, lecciones justamente desde México, nos hablan de 4 lógicas de la desaparición, a saber, la clandestinidad, la construcción de sujetos desechables, que es previa, la pérdida ambigua, que es cuando sucede, y el beneficio económico, a las que considero podemos agregar incluso una quinta característica,
que también, como las otras, se extiende a las desapariciones del siglo pasado hasta llegar a las de ahora, que es la impunidad, ¿no? La primera lógica, clandestinidad, se inserta en la definición y naturaleza misma de la desaparición, que es un acto clandestino de esconder una violación de derechos humanos que se comete, ¿no? Y en que por omisión, por participación directa, puede estar involucrado el Estado, no en todos los casos, pero probablemente en la mayoría de ellos, ¿no? La segunda lógica consiste en asimilar a las personas desaparecidas, tratarlas con categorías de personas desechables, como forma de la necropolítica y la construcción del enemigo previa a eliminarlo, como alguien a quien se puede desaparecer, como eran construidos los guerrilleros o los campesinos organizados en Guerrero, en Sinaloa, Chihuahua, ¿no? En los años 70, construidos por la narrativa estatal, también por la narrativa mediática, hasta internacional, sobre todo estadounidense, como pues revoltosos en los mejores de los casos, pero más bien como desviados, drogadictos, ¿no? Pervertidos, enemigos del Estado, comunistas, etcétera, ¿no? Toda esa era la construcción en esa época, que ahora se ha incorporado y ha cambiado un poco dentro de esa figura omnipresente del narco, ¿no? Y del joven, básicamente, del joven racializado, de los jóvenes de los barrios, etcétera, del drogadicto, etcétera, como figura desechable, ¿no? Entonces ahí el crimen, la violación de derechos humanos como que cuenta menos. Entonces es una lógica común a las desapariciones en el tiempo, ¿no? Construir cierto sector social, ¿no? Normalmente más pobre, de cierta geografía de la ciudad, ¿no? De cierta zona urbana, o más moreno, incluso como el desviado, el antisocial, el marginal, que entonces se puede eliminar, ¿no? La narrativa política y mediática ha sido fundamental en esta creación y crea personajes desechables falseando la realidad y segregándolos, ¿no? Entonces prepara su eliminación, primero simbólica, con una violencia simbólica, luego física, que ya cuando desaparece, pues, como que a nadie le importa, ¿no? Y ya van a ver como esto ha abarcado realmente a gran parte de la población, incluyendo a los que se creen inmunes, ¿no? De este tipo de efectivamente discriminación previa y posterior a la desaparición, que se refleja luego en la revictimización de las familias cuando es que van a denunciar, etc. La tercera lógica de las desapariciones, el uso de la pérdida ambigua, la presencia de esa pérdida ambigua. Y esto incorpora la imposibilidad del cierre del duelo, la parálisis social de las familias, las comunidades en donde esto sucede, ¿no? El desconocimiento de la situación del ser querido, está vivo, está muerto, está bien, come, se acordará en qué anda, dónde está. Y la incerteza extrema sobre su vida, su paradero, por parte de las familias, es una forma de control social, de disciplina. Entonces esa pérdida ambigua que se genera con la desaparición básicamente rompe los lazos sociales, pero también la capacidad incluso de agencia, de protesta, de organización de las personas, y las somete al miedo, ¿no? Y claro, al dominio, al poder de quienes cometen las desapariciones o de quienes las permiten. La cuarta lógica es la que responde a una forma de economía política de las desapariciones y mantiene la dimensión del beneficio, la utilidad, ahora sí burda, del propio capital que obtienen los perpetradores y sus proyectos, incluyendo desde luego grandes obras extractivistas, despojos territoriales, de recursos, tráficos lícitos e ilícitos, explotación de cuerpos y fuerzas humanas dentro de circuitos de la desaparición que alimentan la voracidad del capital y su acumulación. O sea, hay un modelo de acumulación capitalista actual, sobre todo en zonas de frontera, en zonas también donde se extrae recurso material, minería, recurso natural, biodiversidad, y entonces no solo drogas, ¿no? Sino la misma extorsión de comercio, etcétera, en donde para mantener esa dominación, que puede ser de redes criminales formadas con apoyo político, apoyo empresarial y brazo criminal,
pues eso es una de las lógicas de las desapariciones en por lo menos más de medio siglo, ¿no? Entonces me parece que como aporte a este cuadro que describí, es posible agregar a estas cuatro lógicas una quinta dimensión, que es la impunidad de las desapariciones, que es un rasgo prevalente y persistente a lo largo de más de 5 décadas y de toda la geografía nacional, ¿no? Lamentablemente. Y lo ha sido en la época de la contrainsurgencia, o la llamada guerra sucia, hasta el periodo de la llamada guerra al narcotráfico, y bueno, y a través de diferentes instituciones que lo han propiciado, ¿no? Así que esta impunidad persistente como quinta lógica de la desaparición entraña por lo menos tres dimensiones. La responsabilidad estatal por acción, omisión, aquiescencia, no es dejar hacer en graves violaciones a derechos humanos. B2, la complicidad con redes criminales, empresariales y políticas que convergen en la perpetuación y profundización de una crisis que es forense, social, de la justicia y por ende humanitaria. Y finalmente, C, o 3, la miopía y falta de voluntad política para plantear y llevar a cabo el progresivo desmantelamiento de estos engranajes, que es un legado también del siglo XX, dispositivos echados a andar siguen continuando, siguen funcionando, y condiciones de posibilidad que están presentes a la fecha que han hecho posible, asequible, ventajoso el uso y circulación de la desaparición, que es como una tecnología represiva y política utilizada para fines que hemos visto, esas lógicas, ¿no? De clandestinidad, de generar pérdida ambigua, controlar territorios, lógica económica, lógica, digamos así, necropolítica, de crear personas desechables para, previamente también, para poderlas desaparecer, ¿no? Es la impunidad, que es la quinta lógica que digo. Además de ofrecer múltiples y diversas perspectivas, un avance importante de esta obra que estamos comentando, Desapariciones y regímenes de violencia, es que ofrece un acercamiento y una tipificación como a las lógicas también de la resistencia. Si hay 5 lógicas, bueno, para esta obra son 4 lógicas, le agregamos la impunidad de la desaparición, hay otras tantas de la resistencia, que se oponen a los trabajos de la violencia. Y cito la obra en la medida en que son acciones que las personas sometidas al control, ejercidos a través de las desapariciones, realizan para modificarlo, citando a Karina Sola-Becher. Por lo tanto, se plantean 4 lógicas en el libro de la resistencia y luego agregaremos la última frente a la impunidad. Frente entonces a estas 4 lógicas de la desaparición, 4 de la resistencia, que son 1. Verdad y justicia sobre el régimen de violencia ante la clandestinidad, ¿no? Las familias luchan por verdad y justicia y revelan qué hay detrás de ese régimen de violencia que en La Laguna, que en la Cuenca de Burgos, que en Tijuana, San Diego, que en Nuevo Laredo, ¿no? Posibilitan y crean la desaparición. 2. El aprecio y el reconocimiento frente a la construcción de una población desechable. O sea, frente a esa lógica narrativa, se crea una contranarrativa. Se crea, no, lo crean las familias, las personas solidarias, el buen periodismo, la buena academia, o sea, reconocimiento de los colectivos del proyecto de vida de las y los desaparecidos frente al discurso que los quiere como si fueran delincuentes, como si en algo andaban, como que se fue con el novio, ese discurso estatal también. 3. La organización, movilización y participación en resistencia contra la pérdida ambigua. O sea, contra esa forma también de que las familias se encierren en su propio núcleo familiar, desgastado por una desaparición, o que se queden, digamos así, calladitas. Organizarse entre sí, compartir el dolor e ir a buscar, o ir a movilizarse, o participar en formas de resistencia, también de memoria activa, rompe esa lógica de la pérdida ambigua, es decir, más bien se visibiliza esa pérdida para que sí haya verdad, justicia y se resuelva el caso y no quede justamente en esa ambigüedad, ¿no?
4, la visibilización de quién gana y quién pierde para contrastar la economía política de las desapariciones, es decir, las familias, las buscadoras, las organizaciones han visibilizado, denunciado, ¿no? También a través del periodismo, más que militante, periodismo serio, ¿no? Anticorrupción y antimafia, han podido contrastar esa economía política, esas redes empresariales, esos intereses económicos que favorecen las desapariciones, ¿no? También en comunidades que resisten contra proyectos, pero también en grupos que se resisten a la extorsión. Entonces han denunciado a quién le convenía que ese régimen de violencia funcionara, que quién desaparecía a personas en ese momento, en esa época, por ahí de, por ejemplo, Iguala, ¿no? Eduardo Neri, hay minería. Bueno, que entonces al denunciar esos intereses, incluso transnacionales, se rompe esa lógica de la economía política, o sea, ya no sale tan bueno el negocio para las fuerzas que lo protegen y lo realizan, ¿no? Entonces, son las lógicas de resistencia. Mediante estas categorías es posible comprender mejor, enfocar las acciones de búsqueda y reivindicaciones de verdad, memoria, justicia, no repetición, enarboladas durante años y años por colectivos, brigadas, caravanas, personas de México, Centroamérica y otras naciones que han vivido directa e indirectamente la desaparición y sus efectos, ¿no? Y que son solidarias con estas. De eso también se trata, entender, visibilizar para empatizar y activar redes de solidaridad y acción antimafia, ¿no? También a través de este canal que ha sido y es solidario, ¿no? En ese sentido. Consecuentemente agregaría que en este modelo hay una quinta lógica de resistencia, ¿no? Si existe la impunidad desde los años 70 hasta hoy, con sus correlatos de injusticia como lógica de la desaparición, podríamos describir la lógica de resistencia que se opone a esto como búsqueda, memoria y contencioso. Es decir, yo le he llamado, ¿no?, de esa manera, contencioso en el sentido de estrategias legales o de litigio. O sea, búsqueda, memoria y contencioso legal. Se concreta entonces esto en un repertorio de luchas, búsquedas en campo, pero también a través de opciones legales, políticas, luchas ante el MP o para que un caso sea emblemático y abone a todos los demás, ¿no?, ganando algo, por ejemplo, frente a la Suprema Corte o a la Corte Interamericana, etcétera, para que cambien leyes o estándares para todas las personas, ¿no? También luchas simbólicas de este tipo que se oponen a la impunidad y denuncian para fracturar pactos de silencio e impunidad y los legados de la no justicia heredados de una larga historia que hemos visto en otras columnas, ¿no?, del régimen de injusticia, que es violencia institucional que ha caracterizado, pues, desde el siglo XX mexicano hasta todavía el sistema penal y de justicia a la fecha, ¿no? Repertorios de agencia cívica, movilización social de las víctimas, construcción de ciencia ciudadana, es decir, cuando, pues, las sabidurías, los saberes, el expertise creado en campo por las familias, pues se vuelve prácticamente una ciencia ciudadana que contrasta incluso el poder saber, el saber de los que detienen el poder de monopolio sobre la búsqueda, la investigación, normalmente la fiscalía, por ejemplo, y sobre las exhumaciones, la búsqueda en fosas, etc. Esa construcción de conocimientos y su movilización en todos estos años pueden traducirse en acciones colectivas como la denuncia pública por parte de las víctimas, personas solidarias, los procesos de registro, documentación y archivo de casos para fines de memoria, verdad y justicia, ¿no?, la función del archivo, el archivo de historia oral, el archivo sobre las violencias, el archivo de la palabra sobre toda esta época que estamos viviendo y lo que deja la ausencia, ¿no?, es muy importante en estos trabajos, que son trabajos de memoria, ¿no?, contra los trabajos de la violencia. También activan herramientas jurídicas del derecho interno internacional, amparos judiciales, cabildeos legislativos, quejas en procuradurías de derechos humanos y la CNDH, acciones urgentes, ONU,
¿no? Dentro de mecanismos como o las comunicaciones individuales, ¿no? Que son mecanismos internacionales, peticiones ante la Comisión Interamericana y otras, ¿no? La edificación de memoriales que señalen responsabilidades o responsables, ¿no? El litigio estratégico acompañado por especialistas del derecho y organizaciones de sociedad civil, la creación de mesas de trabajo y discusión directa con autoridades, son ejemplos todos estos que se insertan dentro de una lógica, en mi opinión, de oposición a la impunidad, ¿no? A esa quinta lógica de la desaparición y a sus aristas. Y esto abona al avance de procesos de verdad y justicia, ¿no? Un régimen de violencia en que se insertan las desapariciones, ¿no? Están dentro de ese régimen de violencia. Se puede concebir, así lo conceptualizan las y los autores de la obra que estamos comentando, como un conjunto de reglas, o sea, que es un régimen, ¿no? Un conjunto, un sistema de reglas para el acceso, el uso y la circulación de la violencia en un territorio y tiempo determinados. Las desapariciones hay que preguntarse que se acontecen dentro de ese tipo de régimen, entonces hay que preguntarse, pues, ¿no? ¿Quién domina y cómo funciona entonces esas reglas por las cuales en algún momento es posible que de toda una calle empiecen a desaparecer personas una tras otras, algunas son regresadas, otras no, y qué regla pues establece violencia en contra de mujeres que son víctimas de tratas por ser menores de edad también y más vulnerables y otras no. Bueno, los análisis de contexto para la búsqueda y la investigación de casos de desaparición incluso están previstos en la misma ley, la ley general, las leyes estatales como un deber, una atribución también de las autoridades como fiscalías y comisiones de búsquedas primeramente. Deberían abrirnos la mirada a estos análisis a redes macrocriminales y a los poderes legales y fácticos establecidos en una región y un periodo histórico dado, ¿no? Pero digo deberían porque en realidad han sido muy pocos, erráticos, estos materiales de análisis de contexto elaborados y disponibilizados por las autoridades, en general en México, ¿no? Cada estado tiene su caso aparte, ¿no? Por ejemplo, es fundamental comprender el micro, muy local, barrial, de rancherías, de pasos, ¿no? Entre una comunidad y otra incluso, y el macro contexto, el contexto estatal, regional, transfronterizo entre estados, entre México, Guatemala, Belice y México, Estados Unidos, ¿no? Y macro regiones como el Bajío, Occidente, etcétera, el centro y otras. Entonces es fundamental comprenderlo de un punto de vista social, económico, criminal y político. Por ejemplo, en el caso de la noche de Iguala, del 26-27 de septiembre de 2014, entender todo eso y la desaparición forzada de 43 estudiantes es necesario para caminar hacia la verdad, la justicia y sobre todo hacia su localización, ¿no? Y esos análisis siempre han dejado que desear y han sido integrados más por la buena prensa, ¿no? La academia, el periodismo de investigación, que por las propias autoridades, que más bien ahí han creado esa famosa, ya conocida, verdad-mentira histórica, ¿no? Esto parece una banalidad, pero por meses y años este contexto ha sido manipulado allá, ocultado y reducido a chismes y disputas locales por medios de comunicación también y partidos políticos, junto con la tradicional opacidad del estamento militar. Entonces ese análisis de contexto pues no pudo hacer, ¿no? Teochitlán en este 2025 no puede simplemente asimilarse al caso Ayotzinapa, parece que es un contexto muy diferente. Claro, está la desaparición de personas, sin duda, están las personas buscadoras ahí con el dedo en el renglón, pero sí se repite el hecho de que también la comprensión del contexto está apareciendo como difuminada, ensuciada por actores mediáticos, políticos, intereseros que acaban negando el derecho a conocer los hechos, o sea, la verdad, y a su alcance real en todo Jalisco, con sus redes y complicidades mafiosas históricas ya bien conocidas y denunciadas, ¿no? En todos los Tala, Tlajomulco, Zapopan, Tochitlán, etcétera, desde hace más de una década, ¿no? Entonces, al respecto, considero que todavía la academia y la universidad también deben mucho a la sociedad, particularmente en el trabajo conjunto y respetuoso con los saberes generados por colectivos y personas buscadoras, que tienen muy claro ese análisis de contexto en comunitario, ¿no?
le llaman, por ejemplo, las policías comunitarias de Guerrero, esa inteligencia comunitaria. Pues también personas buscadoras y organizadas la tienen, pero poco se considera a la hora de establecer verdades, casos judiciales, etc., ¿no? Entonces la universidad, ¿no?, de la cual hablo de ese lugar, ¿no?, como profesor, investigador de la Ibero León, debe contribuir más a través de la conformación de redes, ecologías de experiencias, conocimientos, así como aprovechando vínculos y fuentes locales y orales para comprender quién autoriza crimen y violencia en los territorios y tiene la capacidad de utilizar las desapariciones, las fosas clandestinas y otros medios del terror para imponer su dominio. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Un abrazo.